Salmo 150 vamos a estar leyendo en esta mañana, amén. Amén, gloria al Señor. Todos tienen Salmo 150, vamos a leer en esta mañana, amén. Amén. Alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Ponga su Biblia y vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios en esta mañana. Y dígale al Señor, aquí estoy. Y esta mañana quiero que tú te glorifiques en mi vida, que tú te manifiestes de una manera especial en esta mañana. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios grande y maravilloso. Te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias por esta oportunidad, por este privilegio que nos das de poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque podemos venir, Señor, a glorificarte, a alabarte, a bendecirte, a exaltarte, a darte la honra y la gloria que tú te mereces, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Glorifícate en medio nuestro, toma el control de este servicio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, amén. Amén, aleluya. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Amén, aleluya. ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios
alabanza a este Dios maravilloso? ¿Cuántos dan una alabanza a este Dios sublime y majestuoso? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Voy a permitir que salude a la persona que está a su lado. Si tiene una mamá, dígale feliz día de la mamá, porque creo que estamos en una expectativa y no hemos entrado en lo que hemos venido, y es alabar a este Dios maravilloso. Dígale a la persona que está a su lado, Dios le bendiga. Dígale si es una madre, una mujer, dígale feliz día, que Dios la guarde, que Dios la bendiga. Amén, gloria al Señor. Amén. Ahora sí, ya veo que ya estamos otra vez conectados, porque entramos y estamos tan emocionados porque es un día especial. Es nuestro día, el Día de las Madres. Aunque todos los días son los días de la madre, pero hoy es el día especial. Así que ahorita sí vamos a alabar a nuestro Dios. Ahorita sí vamos a darle la honra y la gloria al que se lo merece. Amén. Al que nos da la oportunidad de estar aquí, al que nos dio la oportunidad a usted, mujer, y a mí de ser madres. Así que vamos a darle la honra y la gloria que Él se merece. Vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por este día, Dios, y esta oportunidad, mi Dios. Estoy aquí, Aleluya. solo por ti. Gracias, Señor. Tu mano siempre Gracias, me sostiene. Gracias porque es un privilegio En tu poder estar verdad aquí, Señor. Puedo vivir, Porque es un día nuevo mi y la misericordia alegría de ti nueva, mi Dios. viene. No vuelvo atrás, Jamás. jamás volver. Ayúdanos. Nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer. Tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en el día de la angustia. Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Eres quien sustenta toda mi esperanza. Eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia. Tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas. La palabra viva que hoy me quebranta. Jesús. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer. Tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en
maravilloso. Porque tiene usted que darle gracias a este Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos. Porque tiene usted que alabar a este Dios que es todo en nuestras vidas. Porque tiene que abrir sus labios en esta mañana para engrandecer a este Dios. Medítelo en esta mañana, que tanto ha hecho este Dios por usted. Y usted cree que se merece toda la honra y toda la gloria en esta mañana. Oh mi Dios, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, mi Dios. Oh, maravilloso, maravilloso Dios, aleluya. Exaltado sea Dios Oh Dios, cuán grande sobre los eres, mi Dios, cielos cuán grande. y su gloria sobre la exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos. Y te canto alabanza. Y te canto alabanzas entre Vuestro amor es fiel y grande. es más grande que los cielos y tu lealtad, tu fidelidad hasta las exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Aleluya. Exaltado Levante su voz en esta mañana y sea diga: Dios exaltado seas tú, Dios. sobre los Exaltado seas tú, mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Sobre la tierra. Sobre la tierra. Exaltado seas, mi Dios.
Oh Dios, exaltado. Mira este pueblo aquí, Señor. Que esta mañana te dice que solo tú eres digno. Que tú solo eres grande. Que solo tú te mereces toda la oración. Esta mañana te decimos que toda la honra, toda la exaltación sea para ti, Dios. Oh, grande eres, mi Dios, grande eres. Y su gloria esté sobre la Porque tiene que saltar a usted, Dios maravilloso, hermano, en esta mañana. Porque tiene que batir sus manos y abrir sus labios. Que tiene que agradecerle a este Dios tan grande. Que tiene que decirle a este Dios maravilloso, a este Dios único y sublime. ¿Sabe una cosa, hermano? No necesita de nosotros. ¿Sabe una cosa, hermano? Tiene el ángeles querubines que lo exaltan, que lo alaban mañana, noche, día. Pero Él ha puesto sus ojos en nosotros. Y Él quiere ver en esta mañana una alabanza a este pueblo, una gratitud a este pueblo maravilloso. Un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, y exaltado seas, mi Dios, exaltado seas, Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Oh, maravilloso eres, mi Dios. No nos cansamos de engrandecerte, no nos cansamos de alabarte, no nos cansamos de darte la honra y la gloria que tú te mereces, mi Dios, porque solo tú te la mereces, porque tú eres santo, tú eres grande, tú eres sublime, mi Dios, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Todo lo que respire tiene que alabar a este Dios maravilloso, todo lo que se mueve tiene que alabar a este Dios grande y eterno, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Estábamos leyendo, alabar a Dios en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle con bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y todo lo que respire tiene que alabar a este Dios grande y sublime. No sé, hermanos, si usted lo cree en esta mañana, pero el Dios que tenemos, el Dios que servimos, es un Dios grande y poderoso, y que se merece toda la honra, se merece toda la alabanza y toda la adoración, aleluya. Gloria al Señor. Puede ser un día especial, puede ser un día que nos están dando a nosotros la honra que no merecemos, pero sabe una cosa, Él solamente se merece en esta mañana la honra y la gloria por los siglos de los siglos, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a estar orando en esta mañana, amén. No sé, vamos a estar orando por las peticiones. Hay necesidades y Dios las conoce. Usted y yo tenemos necesidad, pero necesitamos de este Dios más que de toda otra cosa. Problemas hay, sí. Tristezas hay, sí. Necesidades económicas,
necesidades en nuestro cuerpo físicamente, pero sabe una cosa, necesitamos más de este Dios, más necesitamos de este Dios cada día. Pero vamos a orar por las necesidades. Usted tiene necesidades, yo tengo necesidades, y Dios las conoce. Aquí muchos han puesto, y vamos a levantar nuestras manos confiando que este Dios poderoso, al que usted y yo hemos venido a alabar, todo lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Vamos a levantar nuestra voz. Soberano Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios grande y maravilloso, queremos engrandecerte, queremos bendecirte, queremos darte la honra, Señor, porque solo tú lo mereces, Señor. Y Señor, creemos y confiamos en esta mañana cuán grande eres, Dios, que para ti no hay nada imposible, Señor. Que toda necesidad que tengamos, Dios, cada uno de nuestros hermanos, cada persona que está en este lugar, tú la conoces, Señor, y tú vas a responder conforme a tu voluntad, Señor Jesús. En esta mañana declaramos sanidad si necesitas sanidad, liberación si necesitas liberación, que tú rompas cadenas, que tú rompas ataduras, Señor, que tú contestes cada necesidad, Señor, pero sobre todo ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores, Dios, a crecer en ti, Señor, a subir un nivel más en tu presencia, Señor. Danos esa sabiduría, esa unción de tu Espíritu cada día, Señor. Oh, moldéanos cada día, Señor, para ser más como tú, Padre celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse dando una alabanza a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Voy a invitar a nuestro hermano Libardo y al hermano Julio Castro si nos colaboran con la ofrenda en esta mañana. Amén. Y los dejo en compañía de nuestro pastor. Sí. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. El ahisami el avira mirón, el apone mi pía para saber. El ahisami el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo.
move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé que ahora solo baja, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé que ahora solo baja. Pero qué rico. ¿Cuándo llegó? El miércoles. Bueno, bienvenida. Amén. Me alegra ver a la hermana Fabiola también. Qué rico que todavía está por aquí con nosotros. Bienvenidos. Amén. Bueno, Natalia dice que la abuela cumpleaños mañana también. Entonces, vamos a orar por todos ellos. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, mi suegra cumpleaños el 20, pero le están celebrando hoy el cumpleaños. No sé que esté por ahí conectada. Mejor uno evitase dificultades, ¿no? A mi suegra un feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga también. Alejandra también feliz cumpleaños. Bueno, vamos a orar por todos estos cumpleañeros. Yo cumplo en septiembre. Gloria a Dios, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Yo te ruego que bendigas a los que están cumpliendo años, los que van a cumplir. Bendícelos, ayúdalos, Señor. Derrama bendiciones en abundancia sobre ellos. Dirige sus vidas, sus propósitos, sus planes, sus metas. Derrama bendiciones, Señor, guárdales, ayúdales. Los niños que están cumpliendo años, guárdalos, bendícelos, da sabiduría a sus padres, Señor, para educarles, formarles y bendecirles, Dios. Te lo ruego, Padre bendito, te alabo, Señor. Ayúdalos, Dios. Amén y amén. Hermano, vamos a orar a Dios por todos los que están enfermos, necesitados. Bueno, orábamos hace un momento, pero no dejemos de orar por la hermana Charlene, está hospitalizada. Vamos a pedir a Dios que Dios la ayude. Hay hermanos que están enfermos también, otros que están en tratamientos médicos. El hermano José, la hermana Luz Dani, la hermana Nelsi le van a practicar también una cirugía, tengo entendido. Que Dios obre, que Dios la ayude a todos, hermanos, la hermana Joana, y bueno, que Dios nos ayude a todos, amén, y que Dios obre en los necesitados, los enfermos, los problemas. Hermano, hay gente que tiene problemas y necesitan nuestra oración. En esta oración oremos por la gente que está viviendo ese conflicto, que Dios los ayude, amén. Hay gente que vive momentos muy difíciles a causa de estas guerras. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre bendito, Dios eterno, tu gracia, tu favor, tu bendición, Señor, tu bendición, Dios eterno, tu bendición. Padre Santo, alabado, glorificado, exaltado es tu nombre. Bendito eres, Señor. Ayuda a mis hermanos que están enfermos. Restáurales, levántales, sánales, glorifícate, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios bendito. Los enfermos, los que están en clínicas, en hospitales, Dios, los que van a ser intervenidos quirúrgicamente, ayúdales. Dios, te ruego, bendice, guarda, ayuda a los que tienen problemas, dificultades. Bendíceles, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, tenga la bondad. Proverbios capítulo 22,
versículo 6. Amén. Proverbio 22, 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. ¿Han encontrado todos? Leamos la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Lo leemos una vez más? Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana bajo un tema, y es padres frente al desafío. Amén. Repita conmigo, por favor. Padres frente al desafío. Dígaselo hacia la persona que está a su lado. Padres frente al desafío. Levánteme la mano aquí los que tienen hijos. Amén. Levanten la mano los que van a tener hijos. Bueno, y pues no tienen mucha fe. Amén. Algunas jovencitas aquí miran a los papás y el papá la mire. Pero también, hermanos, tenemos un desafío. Y yo quiero pedirles que me coloquen un videíto que quiero mostrarles para que ustedes entiendan el desafío que tenemos, y ese es apenas uno de los tantos desafíos que tenemos como padres. Amén. Como abuelos, porque usted dice, no, pero ya mis hijos crecieron, tendrás nietos. Amén. Y las jovencitas serán madres, y los jóvenes serán padres. Amén. Y si no, tíos, pues. Y si no, algunos se quedarán para tíos, pero tendremos responsabilidades. Vamos a ver este video, por favor. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted so gross when they start finding things online that you've kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all their sisters and brothers. Then soon we're almost certain your
for pride. No, you don't have to worry, 'cause there's nothing wrong with standing by your side. You don't want it to hurry, because the world always needs a bit more pride. Come on, try a little pride. We'll convert your children, then we'll turn to you. Giving up the fear inside is freeing like you never knew. Go and see San Francisco. Go and turn up that disco. You'll forget you were ever upset. We'll convert your children and make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. Gloria a Dios. ¿Entienden por qué el título de este mensaje? Padres frente al desafío. Amén. Hermanos, tenemos un desafío. Y yo quiero que entiendan esto, padres y madres, tenemos un desafío. El problema del desafío, y jóvenes que están aquí, señoritas que mañana tendrán hijos, el problema del desafío es que usted no se prepara, pero ellos sí están preparados. El problema es que usted no está trabajando, pero ellos sí están trabajando. Usted estará trabajando en otras áreas, pero no está trabajando en esto. El problema es que mientras nosotros dormimos y nos entretenemos, hay quienes tienen todo un plan organizado para convertir a sus hijos. Mientras nosotros nos ocupamos en redes, en otras cosas, no nos estamos dando cuenta del desafío que tenemos. Y yo quiero decirles algo, hermanos, el desafío es muy grande y tenemos otro problema, y es que para poder preparar a nuestros hijos frente a este desafío, no solo frente a este es uno dentro de cualquier cantidad de cientos de desafíos: drogas, filosofías, humanismo, pensamientos ateos, negación de Dios, negación de la personalidad humana, negación del sexo, que tú eres hombre, que tú eres mujer, la confusión contra precisamente las posiciones que tenemos, hermano, y siga la cuenta porque eso sigue. Permítame decirle, cuando nosotros no nos preparamos y no nos preocupamos, y quizás muchos ven esto normal, hermano, permítame decirle, ellos sí están preparados y tienen agendas organizadas, estructuras organizadas, personas que trabajan para ellos, apoyos del gobierno, las cifras que invierten muchos países en estas publicidades, en estos trabajos, en educar a sus hijos con libros, con cartillas, con programas, con la televisión, con Facebook, con YouTube, con las redes sociales, con los programas de televisión, con Disney, con otra cantidad de instituciones en el mundo, hermano. Los millones de dólares que se invierte a esto son muy grandes, y usted ni tiene dinero, pero el problema no es ese, el problema no es el dinero, es que no hacemos a veces el trabajo que hay que hacer con ellos. Y esto, hermanos, va a llevar al mundo, y lo está llevando a otro nivel y a otros cambios y a otras realidades. Amén. Y el problema que les decía que tenemos nosotros es que nosotros no estamos pagando el precio de instruir a nuestros hijos. Cuando este versículo lo hemos escuchado cualquier cantidad de veces, usted se lo sabe de memoria, pero de saberlo a aplicarlo hay una gran diferencia, porque la instrucción no es traer un hijo a la iglesia. Eso es lo más fácil. Hermanos, traer los hijos a la iglesia es lo más sencillo. Yo les decía ayer en el ayuno, hermano, cuando yo era un niño eso funcionó. Nos traían a la iglesia, no nos enseñaban mucho, pero nos traían. Sí adorábamos a Dios, estábamos en el culto, nos predicaban, pero no había todo esto.
No habían todas estas enseñanzas, todas estas capacitaciones, todas estas conferencias. No teníamos el ranking de profesionales que tiene hoy la iglesia para trabajar en estas áreas. Nuestra iglesia hoy tiene personas en muchas posiciones para aconsejar, instruir, enseñar. Nuestros pastores, las esposas de pastores, hoy se preparan, se capacitan, estudian psicología, diferentes ramas para poder ayudar a la familia. Tenemos en la iglesia señoritas que son profesionales ya, que dan conferencia. A veces aquí a ustedes, hermanos, nos dan, algunas de estas jóvenes nos dan conferencia, y a veces nosotros ni nos damos cuenta que esa conferencia es la conferencia de alguien que estudió, que fue a la universidad, que se preparó y que nos está trayendo una conferencia que podría costarnos dinero. Amén, que nos podrían cobrar por escuchar esa conferencia. Hay conferencias aquí que hemos dado y que nos dan algunos, que para dar esas conferencias hay que leer un libro completo. Cuando yo les di las conferencias a ustedes de los temperamentos, me tuve que leer todo un libro completo para preparar como 2 o 3 charlas sobre ello. Libro completo, ¿verdad? Muchas de las charlas que dan estas jovencitas se tienen que leer libros completos, haber ido a la universidad a escuchar 6 meses, un semestre, una materia, y de esa materia lograron entender cómo preparar una conferencia. El problema es que nosotros a veces, hermanos, no le damos a esto el valor, la importancia de todas estas enseñanzas y la instrucción. Para poder instruir a nuestros hijos, hermano, demanda esfuerzo, dedicación, disciplina, compromiso, amor, y ese es el precio que muchas personas no pagan. Y a veces decimos, llévenlos a la iglesia, mándelos a escuela dominical, pero los padres no están dispuestos a veces a pagar el precio. Y ese precio, si no lo pagamos, hay otros que nos van a instruir a nuestros hijos. Te los van a instruir, quiéralo o no. Es más, ya te lo están instruyendo a tus hijos, y tú crees que tu hijo se fue de la iglesia o salió con cosas raras a los 18 años. Desde los 7 años tu hijo, u 8, ya te lo estaban trabajando y tú te diste cuenta cuando se fue. Pastor, ¿qué hacemos? Pues prestémosle mucha atención a esto, padres. Hagamos algo. Asumamos el reto. Pero tu hijo no se fue el día que se fue. Años llevaba en que venía mostrando síntomas. Hermano, eso cuando nuestros hijos toman esos comportamientos, ellos mostraron los síntomas hace mucho tiempo. Es como un carro. Yo les pongo el ejemplo de un carro. Cuando usted diga, me quedé sin frenos, siempre los carros avisan. Usted fue a frenar y sintió raro el freno, o le prendió un piloto, o la emergencia estaba larga, algo, usted lo fue a encender y algo como que sonó raro, él ya le está avisando, pastor, me quedé, ayúdeme. Bueno, sí, pero hace tiempo el carrito te estaba diciendo, ponte pilas. Nuestros hijos también dejan ver algunos comportamientos, pero a veces nosotros no los percibimos, no dedicamos tiempo, nos entretenemos, los ignoramos. A veces vimos ciertas actitudes, pero no prestamos atención. Amén. Un niño empieza, un hijo varón, usted empieza a ver que empezó a caminar raro y a hablar diferente y a tener, y eso hay que empezar a intervenirlo desde temprano. Amén. Hay que empezar, ¿qué está pasando? La hija, hay que revisar, hay que estar pendiente, hay que acompañar el proceso. Amén. Pero si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer por nosotros. Hermanos, en la palabra de Dios, permítame decirle, hay demasiados pasajes bíblicos que nos hablan acerca del cuidado de los hijos. Amén. Muchos.
Lo encuentro en el Antiguo Testamento, lo encuentro en el Nuevo Testamento, lo encuentro antes de la ley de Moisés, lo encuentro en la ley de Moisés, lo encuentro en el Nuevo Testamento. Hermano, todos esos pasajes nos están diciendo, cuidado con los hijos, instrúyelos. Amén, amén. Hermanos, a veces nosotros nos alarmamos por lo que está pasando en el mundo. Pero no te alarmes, la Biblia se tiene que cumplir. Todo lo que usted vea que está sucediendo hoy en el mundo, la maldad, la multiplicación de la maldad es una señal del tiempo del fin. La pérdida de amor, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, la pérdida de fe. El que una persona cambie esto tan grande, tan glorioso por cosas del mundo, no se asuste. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando el Señor venga al último tiempo, hallará fe en la tierra. El amor de muchos se enfriará. Pero no se alarme por lo que pasa en el mundo. Yo les dije en estos días, no nos quedemos mirando tanto la problemática del mundo, miremos la solución que tenemos nosotros. Y usted y yo tenemos la solución. La solución es enseñarle a nuestros hijos a que conozcan de Dios, a que entiendan el evangelio, a que su hijo entienda por qué usted es evangélico, no solo lo traiga. Es que el problema es que los padres traen los hijos a la iglesia y creen que el trabajo está hecho. No, padre, a los hijos hay que enseñarle, hay que decirle, hijo, ¿sabes por qué yo canto? Es porque tengo un Dios muy grande y te voy a enseñar lo que Dios hizo en la antigüedad y lo que Dios hace hoy y lo que hará con nosotros mañana. Vea, hermanos y jóvenes que están aquí. Si nuestros jóvenes supiesen lo valioso que es esto que ustedes tienen, usted nunca se iría de la iglesia. Nunca. Una mujer inteligente no se iría de la iglesia nunca de la vida. Nunca, no te vas a ir. Y si te has ido, vuelve. Créeme, vuelve. Esto tiene que ver con la salvación de tu alma y de tu eternidad. Esto tiene que ver con la salvación de tu alma y tu eternidad. Eso es lo más grande que te da Dios. Pero déjame decirte, ¿tú sabes lo que el mundo y la sociedad le debe a la iglesia? ¿Tú sabes lo que el mundo y la sociedad le debe a la Biblia? Tú sabes las enseñanzas, los principios, los fundamentos, los valores que te enseñamos y que te enseña la Biblia, y que cada que vengas a un culto, a una escuela dominical, cada que vengas entenderás todo el favor que te hace la palabra de Dios y la Biblia para enseñar e instruir a tus hijos. Hermano, yo conozco gente con mucho dinero y ha perdido sus hijos, y eso no tiene precio. Y déjeme, yo le cuento algo que yo lo he contado y lo contaba esta mañana. Yo alguna vez estaba yo en el templo en Circasia, Quindío, y llegué, a mí me ha gustado llegar temprano a orar, y llegué temprano. Así que estaba en el templo cuando entró una señora llorando, y la señora que entró llorando me dijo, ¿usted es el pastor? Y le dije sí, y me dijo, venga. Y yo salí con ella a la puerta, y entonces ella me dijo, este es mi carro. Ese carro en Colombia en ese tiempo costaba $80,000. Aún hoy, eso hace, hermano, como unos 15 años atrás o más, como unos 18 años. Aún hoy, y aquí en Aruba, $80,000 en un carro, creo que ninguno de nosotros lo tiene. Todavía no, ¿cierto? Ninguno. Pues la señora lo tenía y en Colombia, pero estaba llorando y me dijo, este es mi carro y tengo mucho dinero, pastor, y tengo propiedades, todo, pero el que va caminando con el costal al hombro es mi hijo. Y me señaló el muchacho y ella lloraba. Pero a veces esos son los cambios que hacemos nosotros. Cambiamos algunas cosas
que son materiales, pasajeras, padres, jóvenes que son pasajeras, por cosas que de verdad tenían valor. La salvación, nadie va a saber lo que perdió hasta que el día que Dios le diga, no tienes más oportunidad. Cuando Dios cierre esa oportunidad, la gente, qué cuento de placer, qué cuento de diversión, qué cuento de discoteca, qué cuento de dinero, qué cuento de derecho a la personalidad, qué cuento de libertad. Ese día la gente tirará lo que tenga y llorará. Cuando Dios cierre esta puerta que muchos han tenido en poco y muchos ni les preocupa, u otros se han ido, el día que Dios la cierre, hermano, ese día la Biblia dice que una piernita dará contra la otra, una rodillita dará contra la otra, y dirán las gentes, escóndanos de aquel que está sentado en el trono. Hoy ese Dios es un Dios de misericordia, pero ese día cuando cierre la oportunidad, la gente llorará, gritará, correrán de lugar a lugar, de mar a mar, de polo a polo, buscando una oportunidad, pero se cerró la oportunidad. No tires esto tan grande que tienes. Pero de otro lado, el favor que te hace el Evangelio y todas estas enseñanzas y lo que te enseña la palabra de Dios tiene un valor incalculable. Te está enseñando para la vida, para el futuro, para tus hijos, para tu mañana, para el buen vivir. En un mundo que hace rato el aviso se les embolató. Este mundo hace rato perdió el norte, padres, hace rato, no de ahora. El mundo hace rato perdió el norte y nosotros estamos todavía entretenidos y también nos pasamos. Y yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha perdido en un auto recorriendo un camino largo. A mí me pasó, hermano. Usted sabe lo que es uno ir en un auto conduciendo 15 horas. Y que usted con deseos de llegar está cansado, tiene hambre, los pies le duelen ya de la posición de estar conduciendo, la vista está agotada y que llega usted y se perdió. Ay, Dios mío bendito, hermano, cosa dura. Y usted después no encuentra el aviso y no encuentra cuando alguien le dice, Señor, hace rato se embolató. Pues yo le quiero decir algo, hermano. Este mundo hace rato perdió el norte y hay cristianos que hace rato también se pasaron, se embolataron y ellos siguen como este mundo, hermano, hace rato se embolató de los principios, de los fundamentos, de lo que dice la palabra de Dios, de lo que construye familia, de lo que da estabilidad en la familia, de lo que le da estructura a los hijos, y los padres creen que eso es normal. No es normal, papá. No es normal. Hay cosas que van a costar muy caras a este mundo, pero cuando muchos se den cuenta de volverse no va a ser tan fácil. Hoy que estamos aquí, hoy que estás en este culto, hoy que vienes a la iglesia, valora las dos cosas, la salvación y valora la oportunidad de entender que este mundo se extravió, pero tú todavía estás aquí, estás entendiendo y te enseñan principios, fundamentos, valores, instrucción. Pero padres, hay que pagar el precio de la instrucción de nuestros hijos. Amén. Hermanos, por dos razones hay que instruir a nuestros hijos. Bueno, el tiempo no ayuda mucho. A veces me da dolor porque yo preparo temas como para 3 horas y los doy, me toca darlos como en 40 minutos. Y estudio y me trasnocho, pero bueno, aproveche usted y prepare. Por dos razones hay que instruir a nuestros hijos. Número 1, porque ellos ya vienen enfermos desde que nacen. Nosotros venimos de una naturaleza caída. Así que nuestros hijos vienen con una naturaleza ya pecaminosa, caída. Ellos no vienen santicos, no, es que no saben todavía hacer nada, pero la naturaleza ya está. Amén. Así que si un padre no se da cuenta de esto, entonces dirá, cuando mi hijo crezca, pues cuando crezca es que ya se desarrolló, pero él ya lo traía.
Su naturaleza ya venía enferma. Amén. Y número 2, hermano, porque el mundo se ha corrompido. Amén. Así que entiéndalo, los hijos hay que instruirlos por 2 razones. Una, porque ya traen la naturaleza que heredan de la raza humana en el pecado. Y 2, porque este mundo está perdido, se desvió. Así que tengo por esas 2 razones necesito formar a mis hijos y formarlos a tiempo. Por eso el Señor no le dijo cuando tengan 15, cuando tengan 13, cuando tengan 12, instruye al niño en su camino. Amén. Amén. Moisés, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Quiere decir que le dijo, cuando nazcan, cuando estén niños, hay que instruirlos, hay que enseñarlos, hay que prepararlos, hay que formar en ellos los principios, los fundamentos. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, el versículo que estamos leyendo está escrito de manera imperativa. Y aprenda algo, yo se los he tratado de explicar, para que cuando usted lea en la Biblia versículos cuando dice instruye, eso es una orden, y gramaticalmente está escrito de manera imperativa. O sea, te da una orden, y cuando te da una orden te está diciendo no es una opción. Cuando usted a alguien le dice usted tiene que hacer esto y esto, ¿qué le dijo? No es si quiere, lo vas a hacer. Pues la orden de Dios es instruye al niño en su camino. Eso no es una elección, es una orden de Dios. Si usted y yo no la saltamos, usted y yo veremos, pero la orden está dada. Amén. Pero hermanos, escúcheme en esto, para moldear el carácter y la forma de mis hijos, para hacer esto que nos dice el proverbista Salomón, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Primero tengo que trabajar con mi carácter. Y en esto a veces algunos de nosotros nos tardamos años y somos difíciles y damos guerra. Ay, molestamos. Y nos cuesta entender que nosotros mismos vamos a transmitir nuestro error a nuestros hijos. Amén. Porque los hijos heredan por la sangre. Hermano, los hijos heredan por la sangre, por herencia de nosotros. Ellos heredan algo que se llaman los temperamentos. Pero cuando nacen, la suma de ese temperamento más el entorno en que viven ellos forma el carácter. Y ese carácter termina siendo su personalidad. Así que lo que heredan por nuestros hijos de nosotros, ya ellos traen algo. Por eso es que nuestros hijos se parecen a nosotros. Ellos tienen características nuestras. Amén. Pero escúcheme algo, hermano, no solo eso, el entorno en que, y si yo no moldeo mi carácter, o me tardo tantos años, o mi hijo se enseñó a crecer en un ambiente de una forma, de un carácter no transformado y moldeado, pues eso será lo que él se estructure, aprenda, forme y lo desarrollará en su vida. Hermano, para trabajar en nuestros hijos hay que trabajar en nosotros primero. Que trabajar. Así que yo le invito, hermano, que de aquí en adelante ojalá mañana usted amanezca transformado. Si no quería saludar al pastor, a lo mañana, pastor, Dios lo bendiga, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está usted, pastor? ¿Qué tan querido es usted, pastor? ¿Qué tan buena gente es con usted? Pastor, aquí le tengo este regalito. ¿Cómo vieron esa cuña? Vea, hermanos, no, es hora de cambiar. A más difícil usted sea, usted es el que va a perder. Perderá usted, perderá la vida, perderá los años, perderá el tiempo, perderá bendiciones, perderán sus hijos. A veces nos gastamos años tratando de aconsejar, ayudar a la gente. Hermano, cambie hoy.
Arrodíllese, pídale perdón a Dios y asuma un cambio y diga: yo tengo que cambiar esto y esto, y que Dios me ayude, y mañana empiezo a trabajar sobre eso. Pero nos cuesta, y eso nos va a traer problemas con nuestros propios hijos. Y resulta que lo que uno le dice a una madre: ¿qué es lo que tú más amas en la vida? A mis hijos. Pues entonces tenemos que cambiar ya. Papá, ¿usted por qué trabaja tan duro en la vida? Papá, ¿por qué lucha, se esfuerza desde la madrugada hasta la noche y trabaja tan duro, papá, y su esfuerzo? Por la familia, por mis hijos. Pero no nos damos cuenta que tenemos que cambiar nosotros para poder transmitir en ellos cosas diferentes, principios y fundamentos diferentes, y que cuando ellos crezcan también nos valoren. Porque, hermanos, hoy nuestros hijos no nos valoran. Pocos hijos valoran de verdad a sus padres. Y no le digo que no trabaje, sí, pero sus hijos no le van a agradecer todas esas madrugadas y ese pecho que la mamá le dio, y ese acompañamiento desde la infancia, y ese alimento, y esas levantadas temprano, y esas acostadas tarde, y esas desveladas en la noche. Los hijos no nos las van a agradecer. Cuando crezcan nos van a decir, como dicen algunos hoy: yo no pedí nacer. Y uno, porque es cristiano, pues uno le dan ganas de acá la manito. Que un hijo te diga eso, y tú toda la vida invertiste 20 años de tu vida pensando en él. Yo creo que a usted le pasa lo mismo que a mí. Ustedes me ven bien vestido, pues la mayoría me lo regalan ustedes. No pierdan esa costumbre. Pero sabe, yo creo que la mayoría de padres son como pienso yo. Usted primero piensa en el estrés de la esposa y de los hijos que en el suyo propio. Usted piensa en ellos antes que en usted. Y la mayoría de padres, estoy seguro aquí, que si el día de diciembre, fin de año, usted no tiene para comprar su estreno, pero tiene para ellos, le va a dar el de ellos y no el suyo. Y cuando yo le diga: papá, y usted, no te preocupes, es que a mí no me interesa. No, a todos nos interesa. Lo que pasa es que nosotros pensamos en ustedes. Y ese papá que se levanta a las 4 de la mañana está pensando en ti. Y esa mamá que se levanta a prepararte un alimento tan temprano está pensando en ti, pero nunca nos lo van a valorar. Por eso enséñalos, para que al menos cuando crezcan valoren eso que tú les vas a dejar. ¿No le ha llegado a decir los hijos que es que lo suyo es mío? Ay Dios, no, peor, la nieta. Así que a veces las casas por las que tú has trabajado y no te has ido a buenos restaurantes y no te has ido a pasear y no has disfrutado más la vida, para que ellos tengan un mejor mañana, ni siquiera se detienen a decir: mamá, gracias, papá, gracias. ¿Sabe, hermanos? Hay que enseñarlos, porque ellos vienen de fábrica enfermos. Es que no es que, y no sea yo, es que mi hijo, no, es que nos los entregaron, heredamos eso. Nosotros somos los que pensamos que qué niño tan bueno. No, su niño no es bueno. Él ya viene malo desde la herencia del pecado que nos dejó Adán y Eva. Lo que Dios nos entregó es: corrígelos, fórmalos, instrúyelos y haz de ellos alguien que vea la vida de otra manera. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios, hermano. Vea, apenas estoy empezando. Qué cosa, yo sí sufro con esto. Hermanos, acompáñenme a leer Proverbios 22:15. Yo quiero que entienda esto. Sus niños vienen enfermos de fábrica. Los míos también. De fábrica. No es culpa de la mamá. Es que eso fue la decisión del pecado. Así que su hijo es pecador. Lo que pasa es que no sabe pecar todavía. Pero él ya lo trae, mamá, lo trae. Y mi hijo, ¿a qué hora se me perdió? Pues venía perdido, había que corregirlo y enseñarlo. Proverbios 22:15. ¿Qué dice la Biblia?
La necedad está ligada ¿a quién? Desde que su hijo tiene corazón y aprendió desde niño, la necedad viene con él. Y alguien un día dijo, ¿por qué un niño de 1 año cuando la mamá le quita algo le pega una cachetada? 1 añito y medio, porque el niño le hace así, le hace gestos y le reacciona a la mamá. Si usted no le enseñó eso, es porque él ya lo trae. Y alguien dijo, ¿y qué tal que tú a ese niño le entregaras un arma y él tuviera la fuerza y el conocimiento de hacer algo con esa arma? ¿Qué crees que haría? Te mataría. Lo que pasa es que él no sabe. Es igual a darle un arma a un hombre grande. Hermano, él ya sabe pensar y mataría con ella. Un hijo haría lo mismo si supiese, pero no lo hace porque no puede, porque su corazón en sí ya viene ligado al pecado, a la necedad, a lo que es incorrecto. Hermano, su trabajo y mi trabajo es formar en esos niños un carácter cristiano, un temor a Dios y unos principios para la vida, para que cuando crezcan no actúen como actúan nuestros hijos, te valoren, te quieran y te aprovechen. Amén. Amén. Así que, hermano, la primera razón por la que hay que educar a nuestros hijos es que ya vienen desde la infancia, desde la niñez, traen ligado el pecado. Eso fue lo que dijo David también en el Salmo 51. Versículo 5, David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado. Hermano, David no está refiriendo pecado aquí al acto sexual. No, el acto sexual en el matrimonio es una bendición. Dios lo bendijo. David lo que está diciendo es que él venía y había sido formado en pecado. Así que es él, es lo que, y en pecado me concibió mi madre. Hermano, lo que David está diciendo es, yo traigo esa herencia pecaminosa, eso es lo que está en mí. Padre, madre, nuestros hijos ya vienen con una estructura en ellos y necesitamos padres que los instruyan, que se levanten, que paguen el precio, que digan tengo que aprender. Hermano, no sé cuántos están apuntando esta prédica, de aquí a las 3 de la tarde la mayoría ya le olvidó. Y esto es para su vida. Estos versículos era para que usted los escribiera. Para la vida le van a servir. Para sus hijos, para sus nietos. Para que usted a su hija que le dice, usted le pueda decir, hija, mira, pon cuidado con tu hijo que es mi nieto, lleva nuestra sangre, edúcalo, ponle cuidado, mira lo que dice la Biblia aquí, aquí, aquí. Mamá, la gente no se convence por lo que usted le diga, la gente se va a convencer por lo que dice la palabra de Dios. No hablemos tanto de nosotros, muestre con la Biblia, pero para mostrar con la Biblia hay que leer, hay que estudiar, hay que venir al culto, hay que apuntar, hay que escribir, hay que tomar nota, hay que estar pendiente, hay que ir a la casa a repasar. Hermano, de lo contrario, seguirá la misma historia. Entonces los hijos dirán, mi mamá sí que cantaletea, pero resulta de que es verdad, tú cantaleteas, pero si tú le mostraras a tu hijo, mira lo que dice la palabra de Dios, el hijo diría, es la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es ¿qué? Así que una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que diga la palabra. Mis palabras, por eso aquí en esta iglesia nosotros yo no le tomo un versículo y me agarro a decirle de él lo que a mí me parezca. Le voy a mostrar por el versículo lo que él dice y le voy a sustentar con otro pasaje para que usted entienda, porque mis palabras van y vienen, pero hay una palabra que es viva y eficaz y que permanece para siempre. Esa no es cualquier palabra, esa no es la palabra de William, es la palabra de nuestro gran Dios y Salvador. Gloria al nombre de Jesús. Dele gloria a Dios. Así que, hermano, empiece a mirar las actitudes de sus hijos desde que comienzan a crecer, porque ellos traen esa naturaleza, está en ellos.
Y es lo que dice la Biblia. Hermano, empiece a mirar, les decía, cómo camina, cómo habla, qué dice, qué piensa, qué actitudes. Cuando viene al culto, hermano, hay hijos que desde niño me están diciendo a mí que no van a volver a la iglesia cuando tengan unos añitos más. Porque él va a entrar al culto y se le escapa a la mamá. Y ya le estorba el culto y no quiere. Y usted no lo ve haciendo nada de lo del culto. Eso es, él te está sacando carteles hace rato. Mamá, espérame que crezca. Papá, tú crees, espera, hace rato, hace años te dijo, espérame que crezca. Yo no voy a estar ahí. ¿Qué hice yo para reforzar eso? ¿A cuántos hijos le dijeron a la mamá, yo no quiero ir a la escuela, al colegio? A mí mis hijos me lo dijeron. Y cuando me lo, que no vaya, que no va a dónde, súbase que no vamos para la escuela. Pero después tú le explicas por qué va a la escuela. Y ahora crecen y no quieren salir de la escuela. Que yo quiero seguir la universidad, que yo quiero hacer una maestría, que qué rico un doctorado, que qué rico. Pero hubo que reforzarlos alguna vez. Eso es la vida cristiana. Yo también no quería ir a la iglesia. ¿Usted cree? Hermano, yo no era mansito. Sí, ustedes me van a perdonar. Con decirle a usted que mi maestro de escuela dominical es pastor. Es pastor. Y cuando me mira así en las asambleas me dice, ¿y yo que te daba clase? Disque misionero, ¿y tú cómo me saboteabas las clases? Pero alguien reforzó. Alguien cuando pensé o hice o quise, alguien dijo, un momentico. Esto es primero, esto es lo más importante, por esto y por aquello. Y hoy, hermano, usted no me saca de la iglesia y yo quiero que mis hijos estén en la iglesia y quiero ver a mis nietos en la iglesia y quiero ver las generaciones hasta donde Dios me permita que conozcan a Dios, aleluya. Hermano, esto es lo más grande que existe, pero esto hay que reforzarlo, esto hay que instruirlo, a esto hay que cambiar el carácter, esto hay que revisar, hacerle seguimiento a los hijos. Amén. Amén. Pero hermanos, voy a avanzar rápido. El punto número 2, porque hay que educarlos. Número 1, porque vienen de fábrica ya con la herencia pecaminosa. Pero número 2, porque el mundo se desvió. Y el mundo te está desafiando. Ese video es un desafío. Si ven cómo se ríen de ti, si ve cómo se burlan de nosotros, te los vamos a convertir. Y lo están logrando, que es lo peor. Lo están logrando porque trabajan día y noche para destruir la sociedad. Mientras nosotros dormimos, pensamos en el carro, la casa y cosas y todo. Ellos dicen, nosotros no necesitamos tantos bienes materiales, vamos a destruir a tus hijos. Le doy otra triste noticia, los gobiernos les pagan para eso. Los presupuestos de las naciones tienen que invertir millones de dólares en la instrucción, en todo esto, hermano, en todo esto que existe en estos movimientos. Tienen que instruir, tienen que formar. ¿Recuerdan la pelea que hubo hace poco en Colombia y las protestas hace como unos 3 años atrás? Las protestas porque estaban enseñando eso en las escuelas. Pero hermano, ¿usted cree que eso dejaron de enseñar? No. Nosotros, escúcheme por favor, nosotros nos protestamos y nos quejamos, pero déjeme decirle, eso lo siguen enseñando en las escuelas, eso no lo han detenido y no lo van a detener. Los únicos que podemos hacer algo contra eso somos los que tenemos principios y temor de Dios, y vamos a enseñar a nuestros hijos, y se van a dedicar madres y padres a aprender y hacer esto por los hijos, hermano. Pero que eso lo enseñan y lo seguirán enseñando papá y mamá. Y sabe, le tengo otra triste noticia. ¿Sabe quién es el último que se da cuenta que su hijo está consumiendo droga? Yo he hablado con muchos hijos que están en la droga, muchos. Y cuando el papá me dice, yo ya sé, y voy y le pregunto al hijo, dime la verdad, ¿cuánto hace que estás? Porque tu papá se acaba de dar cuenta, y él dice, hace 7 años.
¿Sabe cuando uno se da cuenta que un hijo se le desvió? Cuando devolverlo, ya hizo, ya probó, ya entró, ya le hicieron, ya engañó. Hermano, por eso ahorita, antes de que alguien destruya a tus hijos, hazlo tú. Yo tengo 48 años. Hace 35 años estaba yo en el colegio, estudiando secundaria, 35 años atrás. Y cuando eso, ya en mi colegio, yo tenía compañeros que me decían: William, ¿va a fumar? William, ¿quiere probar? William, mire, pruébela, no le hace daño, no crea lo que le dice. Hace 35 años, ¿cómo estará esto hoy? Y nosotros entretenidos. Y el diablo, no, ¿cuántas redes sociales tienes? Tengo Instagram, Facebook, tengo mi programa en YouTube, estoy, ayúdenme, en Twitter, ¿en cuál más? TikTok. Y hermano, en todo. ¿Y qué? Y es que eres un empresario, un hombre de negocio. Ni siquiera he terminado la escuela, ¿verdad? Y estás en todo eso. Pues yo justifico a alguien que diga: es que soy un empresario, soy alguien que publico, que tengo que... Hermano, ni la escuela. Estamos mal. Padres, algo no está yendo bien. Y esta sociedad, tras de que está enferma, nos entretiene y nosotros le hacemos el juego. Pero escúcheme algo más. Yo empecé el ministerio, este mes cumplo 22 años de ser pastor. Y yo empecé en una montaña en el Magdalena Medio. Los que conocen, no sé si conozcan. Así que a mí me mandaron a empezar el ministerio a una montaña por ahí en un pueblito que se llama Puerto Pinzón, Boyacá. ¿Sabe qué fue lo que dijo un pastor cuando se dio cuenta que me iban a mandar para allá a mí? Él dijo: William, yo conozco ese lugar y lo único que le puedo decir, dele gracias a Dios que a usted lo trasladan de APA a los 3 o 4 años, porque eso allá es un peladero. Y yo me fui allá. Y la verdad es que para ir a predicar el evangelio a algunos hermanos yo tenía que caminar 10 horas por una montaña. No así como usted me ve aquí, no. Eso era con las botas puestas, con un carriel donde cargaba la Biblia, un morralcito, y caminé por una montaña 10 horas. Y me tocaba cruzar el río. ¿Sabe qué hacía? Si te metes con unas botas a un río te ahogas porque ellas se llenan de agua. Así que me tocaba amarrar esas botas y bregar a ver cómo las aventaba al otro lado. Y la Biblia la llevaba en un morralcito y amarraba eso y me la echaba y la forraba en plástico para que no se me mojara, y me tocaba subirme. Si iba a cruzar aquí me tocaba subirme como 2 cuadras arriba porque el río me iba a arrastrar y tenía que pasarlo, y entonces cuando me metía la corriente me arrastraba para poder llegar allá, para que no me tirara al río abajo más grande, porque allá sí no podía. Pues allá yo empecé el ministerio. ¿Sabe para qué le cuento esto? Que allá llegó alguien a la iglesia, al lugarcito donde yo era pastor, a decirme: pastor, si sabe la última, ¿qué pasa? Que en la escuela tal, en el colegio tal, el profesor tal le está enseñando videos de cómo se tienen relaciones entre 2 niños y 2 niñas a los alumnos. ¿Sabe eso cuánto hace? Hace 22 años. Cuando eso no se podía hacer, eso era prohibido y ya lo estaban enseñando. Usted sabe lo que están viendo nuestros hijos y lo que les enseñan a sus hijos, y usted ni siquiera lo sabe hoy, que todo esto está permitido y que hay que supuestamente, entre comillas, educarlo y abrirle la puerta. Padre, este mundo se fue al revés hace rato, pero necesitamos unos padres que se paren frente al desafío y digan: yo soy un hijo de Dios y a mis hijos les voy a enseñar quién es Dios, qué dice la palabra, cuáles son los principios, qué dice Dios, qué debo enseñarles. Pero para eso, Padre, hay que pagar un precio. Amén. Y no sé cuántos están dispuestos a pagarles, a pagar ese precio. Pero la Biblia dice en Jueces 2:10, esto yo lo he dicho muchas veces y yo quiero repetírselo: ¿qué pasó con esa generación de jueces? Capítulo 2, versículo 10. Que no conocieron los hijos a Dios. Algo pasó. Y pregunte qué pasaría. Yo creo que la gente estaría en el Facebook de la época. No sé cuál sería, pero me imagino que en algo se entretenían.
En algo se ocuparon en los carros de la época, pero la Biblia dice, y toda aquella generación, la primera, fue reunida a sus padres. Escuche, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho a Israel. Hermano, para que se levantara una generación que no conociera al Dios de Israel y que los padres no le hubieran contado a sus hijos lo que Dios había hecho, tenía que haber una frialdad muy grande en los padres. Yo le quiero decir, hermano, tenga cuidado cuando le decimos busque a Dios, conságrese, venga a los cultos, lea la Biblia, tome nota, vuélvase buen cristiano. No es por incomodarle la vida, es que sus hijos y su familia necesitan saber que hay un Dios grande, soberano, dueño, poderoso, hacedor de maravillas. Eso hay que contárselo a los hijos. Eso hay que decirlo, eso hay que transmitirlo, eso hay que contagiarlo. No traiga a su hijo a pellizcos a la iglesia. Muéstrele la bondad de Dios. Muéstrele, llévelo, saque tiempo y mira, hijo, este sol lo hizo Dios. Mira, hijo, este universo lo hizo hermano, desde niño usted puede enseñar a su niño para prevenirlo de los ateos y de las corrientes materialistas del mundo. Desde niño, mira, hijo, este sol, camina, te muestro lo que dice la Biblia. Y Dios lo creó y es el que le da el sistema esto, el equilibrio, las cosechas, nos da la vida, y la luna hace esto, es la que mueve el mar en la noche, la corriente, y el mar nos produce el oxígeno, y el oxígeno nos da vida. ¿Sabes a quién le debemos eso, hijo? A Dios. Pues ese niño desde muy temprano entenderá que Dios no existe. ¿Cómo no va a existir Dios? Que esto nació de la nada. No, mi papá, mi mamá me dijo esto, y la Biblia dice, hermano, necesitamos padres que instruyan a los hijos. Gloria al nombre de Jesús, y que corrijan a los hijos y que formen el carácter de los hijos. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿entiende lo importante de esto? En la vida hay que tomar decisiones. Toma decisiones sabias. Jovencita, no te vayas de la iglesia. Tú pierdes. Tú eres la que pierde. Pierdes tu salvación. Esta enseñanza que te estoy dando hoy podría cambiar el destino de tus hijos mañana si la entiendes. ¿A quién se la debes? No a mí, a la palabra de Dios. ¿Y quién te la dio? La iglesia. Ten cuidado, cuida la iglesia. No le hagas daño a la iglesia, hermano. No hables de la iglesia, no hagas nada que atente contra la iglesia. El mundo le debe a la iglesia, el mundo le debe a la Biblia, y la iglesia no es del pastor, es de Dios. Y le debemos tanto, y el mundo le debe tanto a estos principios y a estas enseñanzas. Padres, tenemos un desafío por delante. Yo no sé cuántos se van a parar y frente a ese desafío. No sé cuántos padres se van a parar frente a este desafío que tenemos. Cuántas madres se van a parar frente a este desafío. No sé cuántos se pararán en la línea de batalla y van a decir, yo tengo que hacer algo por mis hijos ahora. Recuerda, vienen así desde niños. Así que no esperes a que crezcan para hacer algo por ellos. Haz algo por ellos ahora. Yo quiero invitarle que estén de pie, hermanos. No le he podido leer los versículos donde se habla en la Biblia del cuidado con los hijos. Tantos versículos que nos dice la palabra de Dios. Cuidado con los hijos. Instruye a tus hijos. Haz algo por ellos, solo para que los tengan presentes. Algunos que encontré: Éxodo 10:2, Éxodo 13:8, Éxodo 13:14, Deuteronomio 4:10, Deuteronomio 6:10, Salmo 78:4, Salmo 48:13, Joel 1:3, Proverbios 1:8 y 3:1, Segunda de Timoteo 1:5, Tito 2:4. Hermanos, entre algunos que nos dicen los hijos. Ahora se los paso. Vamos a orar a Dios. Yo quiero invitarle a que levante sus manos. El mundo te desafía como padre, el diablo te desafía, las corrientes del mundo nos desafían.
¿Dónde estamos los hijos de Dios? ¿Dónde estás, mamá, papá? ¿Dónde estás? Yo no te estoy regañando, te estoy diciendo, pon cuidado. Pon cuidado, un hijo vale mucho. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Hay lágrimas para toda la vida, mamás, que habíamos podido evitar a tiempo. Haz algo ahora, todavía hay algo, todavía. Si tienen vida, todavía hay algo. Ora y cambia la forma, la estructura. Enséñales, edúcales, prepárate, capacítate. Pero todavía hay tiempo, mamá. No es cuando la niña crezca, ella ya viene de fábrica con el pecado. No esperes a que crezca y ya lo haya desarrollado, es ahora. ¿Por qué no levanta sus manos, cierra sus ojos y dígale algo a Dios hoy? Señorita que va a ser madre mañana, tómate muy en serio esta prédica. Papá, tómate muy en serio. El enemigo quiere destruirte, destruir tu hogar, tu familia, tu descendencia. Ayúdanos, Dios, bendícenos, Dios. Danos sabiduría, Dios. Danos prudencia, Dios. Ayúdanos a plasmar principios, fundamentos. Ayúdanos a plasmar en ellos, Señor, fundamentos. Ayúdanos a instruirlos, Señor, a observarlos. Ayudarles a trabajar en su carácter, en su vida, pero primero tengo que cambiar el mío. Ayúdanos, Dios, a entender lo que tú lo mandaste. Ayúdanos a entender, Señor, que este mundo está perdido. Ayúdanos a entender, Dios, que si yo no los formo, los están formando por mí. Si ese vacío que yo le deje a mis hijos, ellos lo llenarán con engaño, con maldad, con perversidad, con inmundicia, con errores, con cosas negativas, nocivas. Ayúdanos, Dios eterno, a plasmar en ellos principios, valores y fundamentos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la bondad, hermano. Vamos a continuar, hermanos, no se vayan a ir. Hay una corta celebración para las madres, así que regálenos un momentico, y si que haya algún varón allá que tenga algunos detallitos de estos para que lo entreguen allá, o algunas jovencitas o hermanos varones para que le entreguen a las hermanas que están acá, por favor, mientras vamos escuchando aquí el programa. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, oye, un día muy especial, ¿verdad? Feliz día para todas las madres. Vamos a regalarle un aplauso a estas hermosas madres, ¿verdad? Que sí, en este día maravilloso de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Bueno, primeramente que todo le doy gracias al Señor Todopoderoso por esta bella oportunidad que Dios nos regala, al pastor por permitir este evento una vez más, como todos los años lo hacemos. En verdad que es un privilegio tener estas hermosas madres. Ha sido un privilegio que Dios nos ha regalado, tener madres hermosas como ustedes, temerosas a Dios. Y bueno, como todos saben, la directiva de Caballero, tenemos este evento para todas las madres, para que el Señor las siga guardando, sigan siendo estas madres temerosas delante del Señor. La palabra de Dios en muchos tiempos atrás, hay muchas mujeres que marcaron la historia, muchas mujeres valiosas ante nuestro Señor Jesucristo, mujeres que lo dieron todo por amor, mujeres que hicieron sacrificio, entregaron su corazón, derramaron su corazón con fidelidad ante Dios, y Dios las bendijo grandemente. Pero todo lo hicieron por un sacrificio, así como hoy en día hay una iglesia maravillosa también aquí, mujeres valiosas, temerosas delante del Señor, y que Dios las siga bendiciendo y que Dios me las siga guardando. Bueno, en esta mañana tenemos un especial de las jóvenes, dedicada a estas madres maravillosas.
son pocas, me consta. Son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodilla ante el altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dice que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodilla ante el altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodilla ante el altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Proverbios 31:26. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Proverbios 31:28. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice. Proverbios 31:30. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión y solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Proverbios 31:31 dice que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que toda la ciudad alaben a la mujer. Proverbios 31:29. Hay muchas mujeres buenas, pero no las superas a todas. Feliz Día de las Madres, que Dios le bendiga. Seguimos con el orden del culto. También tenemos dos especiales.
sonido, sí. Bueno, Dios les bendiga a todas las mamás, verdad que un feliz día para todos ustedes. Dije que no iba a llorar, pero yo creo que hoy más que nunca estoy muy agradecida con mi mamá. Al ver todo el sacrificio que ella ha hecho por mí, y después de este accidente creo que valoré más a mi mamá más que nunca. Al ver cómo ella se sacrificaba, se quedaba conmigo hasta altas horas de la noche y siempre, siempre estaba pendiente de mí. Y ese es el amor de una mamá. Y agradezco a Dios todos los días que me ha dado una mamá tan buena como tú. Yo creo que si me daría la oportunidad Dios de escoger a mi mamá, la volvería a escoger 1000 veces, porque es la mejor mamá. Es la mejor mamá que alguien puede pedir, y estoy sumamente agradecida con Dios por este privilegio. Su brasa pasina siguranan ku turkos lo baitabo. Amor di mamma, tan fiel y tan ben confiable. Amor di mamma, ta vence tu obstáculo. Mientras que otro nan por sosegar, mas su trabajo nunca tiene fin. Mi corazón es suficiente grande para cargar su amor. Está contento para estar acá con su familia. Su sacrificio nada para nos está desconocido. Eta pone un banda tur su soyo nan, baja si otro nan contento. Su amor da algo sin igual. Amor de mamá, tan fiel y tan bien confiable. Amor de mamá, da vence tu obstáculo. Mientras que otro nan por sosegar, mas su amor nunca tiene fin. Mi corazón está suficiente grande para cargar su amor. Amor de mamá, tan fiel y tan bien confiable. Amor de mamá, ta vence tu obstáculo. Mientras que otro nan por sosegar, mas su amor nunca tiene fin. Su amor es suficiente grande para cargar su amor. Takon milo hasi di abonote, takon milo viva si bonote, mami boto bendición, e idea más perfecta.
di buon corazón. Bebe luna va a cargarme y pide Dios pa' mi bon. Mami, danki, danki de mi corazón. Mami, danki pa' mi vida y pa' cada oración. A vos tacón, tacón, tacón mi lo hasi di abonote. Tacón mi lo viva si bonote. Mami, vos tu bendición. Hey, idea más perfecto durante Dios su creación. Va cambia mi bruki, conta mi historia di buki. Mami, danki, vos te rocea de mi corazón, rocea de mi corazón. Mami, de mi corazón. Oh, danki, mami, de mi corazón. Mami, de mi corazón. Aleluya, aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Todos aquellos que tienen a su mamita al lado, que la tienen viva, valórenlo mientras estén en esta vida. No sé hasta cuándo Dios las vaya a tener aquí, pero aprecienla, quiéranla a esa madre que es única. Por algo Dios nos dio una madre, ¿verdad? Es que tenemos un Dios muy especial. Así que, hermanos, vamos a seguir con el evento. Vean nuestro hermano Felipe, tenemos un drama. Dios les bendiga, hermanos. Quiero darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de estar aquí esta mañana, este día especial. Gracias a los comités encargados del orden del día, gracias al hermano William por aprobar. Bueno, gracias porque me tocó esta parte, una parte muy interesante en la que vamos a hacer una entrevista de trabajo vía Zoom, y para ello tenemos conectados en vivo algunos interesados en esta magnífica oportunidad laboral. Si los hermanos de audiovisuales me ayudan con proyectar aquí los hermanos que tenemos vía Zoom, entonces para empezar. Muchas gracias. Ok. Déjenme contarles un poco del trabajo para que empecemos. A ver, no es solo un trabajo. El trabajo que estamos ofreciendo es el más importante. Estamos ofreciendo el puesto de director de operaciones, pero realmente es muchísimo más que eso. Las responsabilidades y los requisitos son realmente amplios. La primera categoría de los requerimientos es movilidad. Este trabajo requiere que estés constantemente de pie, mejor dicho, constantemente parado. Ok. Constantemente agachado, constantemente exigiéndote. Es necesario un alto nivel de aguante.
Ok, continuemos. Es necesario un alto nivel de exigencia, como les venía diciendo. Ok. Ok, bueno, ya arreglamos un problemita que tenemos aquí con el sonido y entonces continuamos con la entrevista. Ok, entonces estamos hablando que el trabajo requiere una gran habilidad y te podría decir que tienes que estar constantemente parado. Constantemente agachado, constantemente exigiéndote. Es necesario un alto nivel de aguante. Ella no me escucha. Hermanos, vengan acá todos los hermanos que van a participar rápido. Ok, vamos a iniciar de nuevo. Ahora mejor todavía tenemos presente aquí los interesados en esta oportunidad laboral. Están que se trabajan. Y voy a contarles un poco del trabajo para que empecemos. No es solo un trabajo. De alguna manera es algo más importante. El puesto que estamos ofreciendo es el de director de operaciones, pero realmente es mucho más que eso. Las responsabilidades y los requisitos son realmente amplios. La primera categoría de los requerimientos es movilidad. Este trabajo requiere que puedas estar trabajando de pie la mayoría del tiempo. Esto quiere decir todo el tiempo, constantemente parado. Oiga, es una locura. Constantemente agachado, constantemente exigiéndote. Es necesario un alto nivel de resistencia. Ok. ¿Por cuántas horas? Eso sería 135 horas y podría ser ilimitado. Esto es mucho, es una locura. Es básicamente 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estoy seguro que debe haber en algún momento tiempo para descansar. ¿Te refieres a un descanso? Sí, por supuesto. No. No hay mucho tiempo disponible para descansar. Eso es ilegal.
Oh, sí, por supuesto. Entonces, ¿no hay tiempo para el almuerzo? Sí puedes comer, pero solo cuando el socio haya terminado su almuerzo. Uy, creo que es un poco intenso, ¿no? No, eso no puede ser posible. Eso es totalmente una locura. Además, debo añadirles que esta posición requiere excelentes habilidades de negociación y de relaciones interpersonales. Estamos buscando a alguien que tenga un título, por ejemplo, en medicina, en finanzas y en artes culinarias. Debes poder llevar varios sombreros. El jefe necesita atención constante y a veces él se tendrá que quedar con uno de los socios toda la noche. El contratado debe estar dispuesto a trabajar, a ver, les digo, en un ambiente caótico. Pero ese trabajo es maravilloso y requiere tener muchas habilidades, capacidad corporal, porque algunas veces te tocará correr, saltar y hasta hacer acrobacias. Si crees que tienes una vida, pues te pediríamos que dejes esa vida de lado. No hay Oiga. vacaciones, e incluso el Día de Acción de Gracia, en Navidad, en Año Nuevo, en vacaciones. La carga laboral es muchísimo mayor y nosotros requerimos esto con una posición de alta fidelidad. Oiga, pero eso es muy cruel. ¿En serio? Suena un chiste muy mal. ¿Y cuándo hay tiempo para dormir? Tiempo para dormir, es que no hay mucho tiempo. 365 días de trabajo sin descanso. Sí, tienes que estar dispuesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es tiempo completo y tampoco puedes conseguir un reemplazo. No, pero eso es inhumano. El amor y el sentimiento que tendrás al ayudar al jefe es realmente inmedible. A ver, ahora hablemos de algo importante, hablemos del salario. Pues déjenme decirles que no hay salario, no hay prestaciones, no hay vacaciones. Su aporte al jefe y el trabajo es totalmente gratis. Disculpa. No. De ninguna manera, nadie hará todo eso por gratis. ¿Qué pasa? Si les dijera que hay alguien actualmente que tiene esta posición, que son billones de personas que día a día trabajan así de duro y gratis, que nunca reciben un salario y en muchas ocasiones ni siquiera las gracias. ¿Sí? ¿Quién? ¿No saben quién? Ni idea. Yo no. No me imagino quién. A ver, déjenme decirles, las madres. Gracias, mamá, por todo lo que has hecho por mí. Gracias a todas las madres. Dios les bendiga. Mi mamá. Oh, sí, mi madre. Muchas gracias, madres. Ellas lo hacen por amor, de manera gratuita, sin prestaciones ni vacaciones. ¿Será un abuso? ¿Será ilegal? ¿Será absurdo? De ninguna manera. Esto es inigualable y merece un gran reconocimiento. Feliz día de mamá. Feliz día a todas las madres. Fijne Moedersdag. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Queremos regalarle un versículo y es Proverbios 31, 29 y 30. Y dice, muchas mujeres hicieron el bien,
mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dios les bendiga. Feliz día, mamá. Buenos, Escuela Dominical también tiene un detalle para las madres, ¿verdad que sí? Seguimos con el orden. Voy a pedirle el favor a los caballeros, el hermano Julio, que vaya mientras los niños vienen, nos va repartiendo los detalles. Niñas, ¿ah? Los niños de Escuela Dominical. Niñas. Sí, a los caballeros. Los niños de Escuela Dominical. Pueden repartiendo. Mujer virtuosa, amorosa, mi primer amor. Adiós, gracias por ti. Feliz día, mamá. Bueno, bueno, seguimos los caballeros. Tenemos un detallito para todas las madres, como todos los años. Estaremos orando, nuestro hermano Willy estará orando por todas las madres en esta mañana. Los dejo con nuestro hermano William. Él va a orar por todas las madres en este día para que Dios las siga bendiciendo grandemente. Bueno, vamos a orar a Dios en favor de todas estas valientes mujeres. Amén. Amén. ¿Algún hombre puede hacer todo ese trabajo que nos mostraron en la entrevista? Nos queda grande. La verdad es que sí. Hermano, vamos a orar por todas las madres, que Dios las bendiga, las guarde, les ayude. Les deseamos un feliz día de madres, que Dios las bendiga, que Dios las ayude, y de verdad que valen mucho y las apreciamos, ¿verdad que sí? Amén. Varones, estén de pie, tengan la bondad, vamos a orar a Dios por todas estas mujeres.